Hola chicas, hoy os traigo esta prenda, es un jersey de primavera, está tejido en algodón 100%, en medios puntos altos, como veis combina muy bien con pantalones, con vaqueros, con falda, tiene una caída muy buena, es muy gustoso de llevar, como veis tiene un pico por delante y pico en la espalda también, y hace un punto acanalado imitando al punto inglés. Y bueno, como veis, queda muy bonito. Espero que os guste tejerlo. Bueno chicas, antes de empezar a tejer la prenda, os la quiero explicar un poco para que entendáis la manera en cómo la vamos a tejer. La prenda está tejida en medios puntos altos, ¿vale? Entonces haremos una pieza que será toda la mitad de la prenda, empezando a tejer por la parte del bajo. Continuaremos hacia arriba. Y al llegar al hombro no tendremos costura porque continuaremos tejiendo por la parte de la espalda hasta llegar aquí al bajo, ¿vale? Por lo tanto tendremos la mitad de la prenda en una sola pieza tejida y luego tejeremos la otra pieza igual en la otra mitad. Las dos son exactamente igual. Cuando estén tejidas las uniremos aquí en el centro, tanto en el delantero como en la espalda, con una técnica un poco de puntada invisible para que se note lo menos posible la unión, ¿vale? Luego tejeremos dos piezas para las mangas, también en medios puntos altos, y las uniremos aquí en la parte de la sisa, tanto una como otra, ¿vale? Entonces os recomiendo que tejáis de una manera ni floja ni apretada, ¿vale? Que el tejido quede natural y que una vez acabéis, con un trapito de hilo y la plancha de vapor le deis por encima un poquito de vapor para que la prenda se asiente y quede mucho más esponjosa. Entonces ahora ya dicho esto, os voy a dar las medidas. Bueno, mirad, os voy a ir dando las medidas primero de la mitad de la pieza, ¿eh? En este caso, desde aquí hasta la sisa mide 29 centímetros. Prefiero daros esta medida porque si os diera esta de aquí no sería real porque el escote se abre. Aunque bueno, si lo cerramos, ¿vale? Si lo cerramos así, desde aquí hasta la otra sisa mide 55 centímetros. Luego aquí la abertura del escote son 15 centímetros. Después el largo desde el hombro hasta aquí abajo son 54 centímetros. Aquí el largo de la manga, desde la sisa al puño, son 38 centímetros y medio. Y luego el puño son 2 centímetros y medio. El bajo aquí lo mismo, 2 centímetros y medio de ancho. Entonces ya, una vez vistas las medidas, ya podemos empezar. Bueno chicas, hoy vamos a trabajar con este algodón. Es el artículo Nature 3.5 de hilaturas LM, aunque también lo podéis adquirir actualmente en su página web, que es www.ovillos.com. Aquí veis, no sé si veréis el artículo, ¿vale? Nature 3.5. Es un 100% algodón, es un algodón medio, no es ni muy grueso ni muy fino, tiene más o menos un milímetro de grosor, ¿vale? Entonces, bueno, es un algodón que yo he usado en diferentes trabajos de mi canal, da muy buen resultado, tiene muy buena caída. Luego a la hora de lavar la prenda queda muy bonita, no pierde ni la forma, ni se deforma, ni nada. Entonces los colores que tienen además son muy bonitos, muy vivos. Cuando entréis en su página web lo podréis comprobar. Y ahora vamos a ver el resto de materiales que vamos a utilizar. Bueno, vamos a utilizar para toda la base del cuerpo, o casi toda la base del cuerpo, la aguja de 5 milímetros. Luego la de 3,5 para la parte de los elásticos. También necesitaréis unas tijeras, una aguja lanera
y si lo requirierais en algún momento, unos cuantos marcadores. Bueno, vamos a empezar haciendo una tira larga con 180 cadenas, 90 corresponderán a la parte del delantero y otras 90 a la parte de la espalda. Esto ya determina lo que será el largo de la prenda, ¿vale? Entonces, si quisierais más larga la prenda, deberíais hacer más cadenas. No importa el número, aquí no hay múltiplos, porque vamos a tejer punto medio alto, entonces si necesitáis más largada, simplemente añadís más cadenas. Ahora, que siempre sean las mismas para el delantero que para la espalda. En nuestro caso serán 90 para el delantero y 90 para la espalda. Eso nos da un total de 180. Entonces empezamos haciendo un nudo corredizo y ya empezamos a hacer 180 cadenas flojas sin apretarlas hasta alcanzar las 180 que necesitamos. ¿Vale? Vamos haciéndolas y cuando las tengáis nos vemos en ese punto. Bueno, mirad, pues ya tenemos la tira larga con 180 cadenas, ¿vale? Esto si lo partimos por la mitad tendremos 90 en el delantero y 90 en la espalda. Y con esto estaría la fila 1. Bueno, mirad, ahora en la fila 2 y solamente en esta fila vamos a trabajar por estas ondas traseras. Fijaros, aquí tenemos la parte de delante de las cadenas y aquí tenemos la de atrás. Si os fijáis aquí en estas ondas que se forman aquí detrás, ¿vale? Estas onditas de aquí, ¿vale? En esas ondas es donde vamos a trabajar solamente en esta fila. Entonces, necesitamos subir una cadena que no nos sirve como punto, simplemente es para subir. Y ahora nos vamos a la primera onda trasera, ¿vale? Que es esta, y ahí hacemos un punto bajo, ¿vale? Aquí vamos a hacer 7 puntos bajos que ya pertenecerán a la parte del elástico, ¿vale? Entonces vamos a la siguiente onda, que es esta, ¿veis? Y 2 puntos bajos. Vamos a la siguiente, que es esta, a ver si la veis bien, esta de aquí. Y hacemos el tercer punto bajo. Siguiente. Y tenemos 4. Siguiente. Y tenemos 5. Siguiente. Y tenemos 6. Y nos falta uno, que es este. Y tenemos 7, ¿vale? Aquí tenemos 7 puntos bajos que van a pertenecer al elástico. Aquí os digo lo mismo, si el elástico lo queréis más ancho, pues hacéis más puntos. Y si lo queréis más estrecho, menos puntos. Pero en los elásticos siempre va a ser punto bajo. Ahora ya como empezamos por la parte del cuerpo, ya vamos a hacer puntos medios altos. Entonces cogemos hebra, vamos a la siguiente onda y hacemos punto medio alto. Hebra, cogemos la siguiente y 2 puntos medios altos. Siguiente y 3. Siguiente y 4. Siguiente y 5, ¿vale? Y esto es lo que vais a tener que continuar haciendo en toda la línea y paráis cuando os falten 7 puntos, porque ahí volveremos a hacer la otra parte del elástico con puntos bajos. Entonces vamos a seguir haciendo medios puntos altos y cuando nos falten 7 para acabar nos vemos ahí.
Bueno, mirad, estoy llegando al final. Fijaros que he hecho todo esto. He hecho los 7 puntos bajos. Luego ahora estoy haciendo 166 puntos medios altos, que me falta uno, ¿vale? Que es este. Y ahora ya otros 7 puntos bajos para la otra parte del elástico. ¿Vale? Entramos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este último 7, ¿vale? O sea que hemos hecho un total de 190 puntos. Repito, aquí tenemos 7 puntos bajos, luego 166 puntos medios altos y luego otra vez 7 puntos bajos. Esto nos da un total de 180 puntos. Con esto estaría la fila 2. Entonces con esto lo que estamos empezando es, ¿veis? Hemos empezado aquí los 7 puntos bajos, luego a continuación todos los puntos medios altos y luego hemos acabado otra vez con 7 puntos bajos. Y esto nos da la pieza que luego, una vez doblada, tendremos el delantero por aquí y la espalda por aquí. Ahora vamos a seguir para ver cómo continuamos. Bueno, ahora ya cada fila que hagamos siempre empezaremos con los 7 puntos bajos, seguiremos con todos los medios puntos altos y volveremos a acabar con los puntos bajos, ¿vale? Lo que pasa que ahora ya utilizaremos la aguja que corresponde en cada sitio. En los 7 puntos de los elásticos vamos a utilizar la aguja de 3,5. Por lo tanto, empezamos aquí haciendo una cadena que no cuenta como punto, simplemente es para subir. Y ahora sí que vamos a trabajar siempre de los 2 bucles que tenemos, siempre vamos a trabajar por el de atrás, sea haciendo puntos bajos o sea haciendo medios puntos altos, ¿vale? Entonces entramos ahí y hacemos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Ya tenemos los 7 puntos bajos. Ahora cambiamos a la aguja del 5 y ya continuamos haciendo puntos medios altos, también entrando en el bucle trasero. Esto va a ser ya a partir de ahora siempre, ¿vale? Entonces, como veis, aquí ya se irá formando la forma. Aquí tendremos el elástico y aquí el cuerpo. Entonces ahora continuamos haciendo 166 puntos medios altos, o lo que es lo mismo, haciendo puntos medios altos hasta que nos falten los 7 del final, donde cambiaremos de aguja otra vez y haremos los 7 puntos bajos del otro lado del elástico. Entonces vamos a hacer esto y nos vemos ahí. Bueno, pues ya estoy llegando. Voy por el punto 163. Aquí hago el 164, el 165 y el 166. Y ya he llegado de nuevo a los 7 puntos del elástico. Entonces ahora cambio la aguja a la del 3,5 y hago 7 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, perdón, 6 y 7, ¿vale? Y con esto ya estaría la fila 3. Entonces ahora ya se trata de ir haciendo lo mismo en las siguientes filas. Ahora giraríamos con una cadena que no nos cuenta como punto, giramos el tejido y hacemos los 7 puntos bajos, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora cambiamos a la aguja del 5 y ya podemos hacer los 166 medios puntos altos hasta que lleguemos de nuevo a los otros 7 puntos del final, donde volveremos a cambiar de aguja y haremos los 7 puntos bajos. Y así es como lo tenemos que ir haciendo fila a fila hasta alcanzar la medida que necesitemos para cubrir la mitad de la prenda, la mitad de un delantero y la mitad de la espalda. Entonces vamos a continuar haciendo esto de esta manera y yo ahora os diré cuántas filas tenéis que hacer o cuántas columnas, porque a lo mejor os resulta más fácil contando columnas, y nos vemos ahí en ese punto. Bueno, pues ya hemos acabado la pieza. Como veis, aquí tenemos el elástico y en el otro lado tenemos el otro elástico. Entonces ahora os voy a decir cuántas columnas de estas he hecho. Fijaros, hemos empezado por aquí y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿vale? Hemos hecho 17 columnas y hemos acabado la siguiente fila. Cuando hagáis esta columna, la siguiente fila que hagáis la acabáis aquí arriba, ¿vale? Sobre todo no os despistéis, este es el lado derecho de la prenda, que si os fijáis las cadenas suben hacia arriba. Poneros aquí un marcador para saber que esto es el derecho. Entonces ahora tenéis que hacer la misma pieza igual para el otro lado, ¿vale? O sea, tenemos que hacer 2 piezas iguales, esta y otra más. Cuando hayáis hecho las 2, nos vemos. Bueno, mirad, ya hemos hecho la segunda pieza, que es exactamente igual que la primera, ¿vale? Entonces, ahora que ya las tenemos las 2, tenemos que tener claro, porque esto es la mitad de la prenda y esto es la otra mitad, pero la colocación de una y de otra va a ser diferente. Entonces, aquí el derecho, como os he dicho antes, en este lado de la prenda, os lo tenéis que marcar aquí, que las cadenas suben hacia arriba, ¿vale? Entonces este será el derecho de la prenda, aquí tendremos el escote. Sin embargo, en la otra, que es exactamente igual, la colocación va a ser diferente, ¿vale? Tenemos que buscar ponerla de esta manera, fijaros, aquí la dirección de las cadenas va hacia abajo, ¿vale? Aquí va hacia arriba, pero aquí va hacia abajo. Entonces, como la colocación para que luego el escote este nos quede bien la vamos a situar así, os ponéis que el derecho aquí es en este lado, ¿vale? Aquí van hacia arriba y aquí van hacia abajo. Y así ya tendremos claro cuál es el derecho de la prenda. Bueno, ahora vamos a empezar a tejer la manga, pero antes os la quiero mostrar. Fijaros que la manga se teje de la misma manera,
¿vale? Igual aquí con los 7 puntos bajos, aquí el resto de puntos con puntos medios altos, y entonces vamos a tejer toda esta pieza de aquí, que luego, una vez doblada y unida, nos va a quedar de esta manera, ¿vale? Entonces, ya os digo, es la misma técnica. Vamos a empezar aquí subiendo cadenas y luego ya bajaremos haciendo medios puntos altos, puntos bajos, otra vez medios puntos altos, puntos bajos, y así hasta llegar al total de las columnas que necesitamos. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, entonces vamos a empezar haciendo un nudo corredizo con la aguja del 5, ¿eh? Hacemos un nudo y ya empezamos a subir 68 cadenas flojas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta 68. Bueno, pues ya hemos hecho las 68 y al igual que hemos hecho antes, en esta segunda fila trabajaremos en estas ondas traseras, ¿eh? Igual que hemos hecho en las dos piezas anteriores. Entonces, para eso hacemos una cadena de subida que no nos cuenta como punto, giramos y en esta primera onda de aquí ya podemos hacer el primer medio punto alto, ¿vale? A ver si puedo entrar. Así. Vamos a la siguiente. Entramos. Y 2. Siguiente. Entramos y 3. Siguiente onda. 4. Recordar que esta es la única fila donde trabajamos por esta onda de atrás, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí 61 medios puntos altos. Cuando hayamos hecho los 61, nos vemos para hacer los 7 puntos bajos del puño. Antes de seguir bajando, os recomiendo que en este primer punto, en el primero que hacéis, os pongáis ahí en la cadena interior un marcador, porque luego cuando volváis vais a necesitar localizar esa hebra para hacer el último punto. Entonces poneros ahí un marcador y de esta manera no lo perderéis. Bueno, pues ya hemos hecho los 61 medios puntos altos y ahora aquí en los 7 que nos faltan cambiamos de aguja y ya hacemos los 7 puntos bajos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este último 7. Y con esto ya tendríamos acabada la fila 2. Ahora continuaremos trabajando igual que hacíamos en la parte del delantero, solo que en vez de tener aquí elástico y aquí elástico, solamente lo tendremos aquí. Entonces hacemos una cadena, giramos y ya empezamos a hacer los 7 puntos bajos con esta misma aguja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora cambiamos a la aguja del 5 y ya empezamos a hacer los 61 medios puntos altos por el bucle trasero hasta llegar arriba. Y nos vemos arriba. Bueno, mirad, ya estoy llegando arriba. Estoy haciendo los últimos puntos que me quedan. Y ahora, como tenemos marcado ahí el último,
¿Veis? Esta hebra es el último punto. Como la hemos marcado, no se nos confunde, ¿vale? Entonces ahora quitamos ese marcador y ya podemos empezar a bajar la siguiente fila haciendo una cadena, giramos el tejido y en el primer punto ya hacemos el primer punto medio alto. Igual que hemos hecho antes, marcamos aquí esta hebra que será la última cuando subamos y ya podemos bajar de nuevo los 61 puntos medios altos y cuando lleguemos al elástico cambiamos de aguja y hacemos los 7 puntos bajos del puño y luego de nuevo subimos otra vez y así, ¿vale? Entonces esto es lo que tenemos que ir haciendo todo el rato para la manga. Bueno, pues mirad, yo ya he hecho todas las filas o columnas que necesitaba, así es como está la manga. Entonces os digo, fijaros, hemos empezado aquí y hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y esta de aquí 21 y hemos acabado aquí abajo, ¿vale? O sea, contando esta última de aquí y acabando abajo, son 21 columnas. Entonces, tenéis que hacer otra manga exactamente igual a esta. Y cuando la tengáis, nos vemos ahí. Bueno, ahora que tenemos ya todas las piezas tejidas, ya las vamos a pasar a unir. Entonces, comentaros una cosa. De estos dos delanteros, que los hemos tejido igual, fijaros, hemos empezado a tejer por aquí y hemos acabado por aquí, ¿vale? Y en la otra igual, hemos empezado a tejer por aquí y hemos acabado aquí, ¿vale? Entonces, para que la zona del escote nos quede igualada y aparte la prenda tenga un poquito más de rollo, ¿no? Una pieza la colocaremos con las cadenas mirando hacia arriba, como esta. ¿Veis? Que las cadenas suben hacia arriba. Pero la otra la colocaremos al revés, o sea, con las cadenas mirando hacia abajo. De esta manera, la parte de aquí del escote y esta parte del escote nos quedará mucho más bonita y aparte la prenda quedará también más divertida, ¿vale? Entonces, ahora mismo, en este lado de aquí, que las cadenas suben hacia arriba, os ponéis un marcador para saber que este es el derecho, ¿vale? Entonces, esto ya lo tendríamos marcado. Y en esta otra tenemos que darle la vuelta así, para que así las cadenas miren hacia abajo y os ponéis un marcador para saber que esa es la zona del derecho, ¿vale? De esta manera tendremos así la prenda, o sea, tendremos los inicios y los finales, de manera que aquí nos cuadrará la zona del escote. Entonces, la zona de aquí en medio la vamos a unir, pero no la vamos a unir por el derecho. Recordar que aquí tenemos el derecho, la tenemos que unir por el revés, ¿vale? Entonces, la manera de hacerlo es, os ponéis así, os ponéis por el lado del revés, de esta manera, ¿vale? Y por aquí es por donde vamos a unir. Bueno, ahora que lo tenemos colocado, tenéis que contar desde aquí hasta donde empezará el escote 65 puntos. Yo lo he contado así porque me he probado antes la pieza, he decidido dónde quiero el pico del escote, hasta dónde, y he contado 65 puntos. Si vosotras quisierais el pico más cerradito o lo quisierais más abierto, pues lo podéis bajar o subir. O sea, eso ya como a vosotras os guste. Yo en este caso he contado 65 puntos, he puesto un marcador y en el otro lado 65 puntos y he puesto aquí un marcador. Entonces fijaros, ahora en el otro lado, que es este que será la espalda,
hacemos lo mismo, lo colocamos así, contamos 65 puntos y 65 puntos y ponemos un marcador a cada lado. Y de esa manera ya tendremos marcado las dos partes. Bueno, ahora que lo tenemos marcado todo, vamos a separar de nuevo las dos piezas y nos vamos a quedar con la que las cadenitas bajan hacia abajo, que la tenemos marcada aquí, ¿vale? Y entonces nos vamos a situar aquí y vamos a subir toda esta fila como si fuera una fila normal, porque haciéndolo así, cuando luego hagamos la unión, esa unión se va a notar lo menos posible, ¿vale? Entonces es como si hiciéramos una pequeña trampa. Entonces nos tenemos que colocar aquí abajo, entramos con la aguja de 3,5 en el primer punto, cogemos hebra nueva, y entramos en ese primer punto, y hacemos una cadena que nos sirve ya como primer punto. Vamos a tensar esto, ¿vale? Y ahora giramos y ya nos vamos al segundo punto y hacemos el segundo punto bajo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto y séptimo, ¿vale? Esto lo acomodamos ahora bien, si se nos ha movido un poquito, y ahora ya cogemos la aguja de 5 y subimos medios puntos altos hasta esa marca que pusimos de los 65 puntos, ¿vale? Subimos todo eso y nos vemos ahí. Mirad, ya solo me queda un punto, que es este, el del marcador, y ahí hago el último medio punto alto. Bueno, fijaros, no nos despistemos ahora. Hemos subido esto hasta este punto de aquí. Y esto que vemos es la cara del revés, porque mirad, tengo aquí el marcador del derecho, ¿vale? Esta es la cara del revés. Entonces ahora nos colocamos aquí la otra pieza, ¿vale? Que tenemos la cara del derecho aquí debajo, ¿vale? Nos la colocamos así, de esta manera. Si queréis comprobar y le dais la vuelta, aquí las cadenas suben y en esta las cadenas bajan, ¿vale? Entonces aquí ya sí que vamos a unir, pero para unir tenemos que dar toda la vuelta así, ¿vale? Y colocarnos en esta posición, ¿vale? Y ahora sí que ya podemos unir. Bueno, mirad, ahora vamos a unir con puntos rasos, ¿vale? Entonces aquí es el punto donde hemos acabado y ahora aquí tenemos que entrar cogiendo los dos bucles, de estos dos que tenemos en este lado, tenemos que coger estos dos. Sin embargo, cuando entremos en el otro lado, fijaros que tenemos toda esta línea aquí, pues aquí tendremos que coger el de fuera, ¿vale? No los dos así no, tendremos que coger solo el de fuera, ¿vale? Entonces ahora para empezar entramos en este primero cogiendo los dos bucles y sujetamos esa hebra, la tensamos y la pasamos, ¿vale? Y hacemos una cadena que ya sería como el primer punto, ¿vale? Entonces ahora ya pasamos al siguiente punto cogiendo los dos bucles en este lado y el bucle exterior en el otro lado y punto raso, ¿vale? Vamos al siguiente, cogemos los dos bucles, vamos a la parte de atrás y cogemos el bucle exterior, lo pasamos y punto raso,
aquí los dos bucles y aquí el bucle exterior. Lo pasamos y un punto raso. Aquí los dos bucles y aquí el bucle exterior. Lo pasamos y un punto raso. Esto es la manera de hacerlo para que luego cuando la prenda está del derecho se disimule el máximo posible la unión, ¿vale? Entonces esto es lo que tenemos que ir haciendo hasta llegar abajo al elástico. Vamos haciéndolo y nos vemos en ese punto. Vale, pues ya he unido todo esto y ya he llegado aquí a los 7 puntos estos. Entonces ahora quito la aguja del 5, cojo la del 3,5 y hago exactamente lo mismo. En este lado cojo los dos bucles y en el otro el bucle de atrás y punto raso. Aquí los dos bucles y el bucle de atrás y punto raso. Los dos bucles y el bucle de atrás. Y así hago los 7 puntos del elástico y nos vemos aquí al final. Bueno, pues ya he unido todo hasta aquí abajo. Entonces ahora si le dais la vuelta y os fijáis, ¿veis? Aquí tenemos la unión, que es esta, pero prácticamente no se nota prácticamente ningún defecto, ¿vale? Entonces con esto ya tendríamos este lado de aquí. Vale, entonces ahora para hacer el otro lado nos situamos igualmente por el revés. Fijaros, tenemos que hacer lo mismo en este lado de aquí, ¿vale? Hasta llegar aquí a este punto. Entonces lo que tenemos que hacer es otra vez subir hasta ese punto para luego poder bajar uniendo. Entonces fijaros, nos situamos así, estamos por el revés, entonces tenemos que subir por esta de aquí detrás, ¿vale? No os despistéis, fijaros. Esta es la del delantero que las cadenitas bajan y estamos por la parte esta, ¿vale? Pues aquí es donde tenemos que empezar a subir. Entonces cogemos la aguja de 3, entramos ahí, cogemos hebra nueva y ahí hacemos el primer punto. Es como si fuera el primer punto bajo, ¿vale? Del elástico. Ahora hacemos el segundo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora cambiamos a la aguja de 5 y ya empezamos a subir medios puntos altos hasta el marcador. A ver. Así. Entonces vamos haciendo esto y nos vemos arriba en el marcador. Bueno, pues ya he llegado arriba, me falta solo un punto, que es este del marcador, y ya he hecho todo esto hacia arriba, ¿vale? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es lo de antes, ¿vale? Estamos por aquí, por la parte del revés, giramos, ¿vale? Y alineamos esto así para ya poder empezar a unir. Entonces venimos aquí a este lado, cogemos el bucle entero y sujetamos esa hebra, ¿vale? Estiramos un poco y ahí hacemos
una cadena que será como el primer punto. Y ahora ya en el siguiente cogemos los dos bucles por un lado y el bucle exterior por el otro. Y un punto raso. Aquí los dos bucles y aquí el bucle exterior. Y punto raso. Los dos bucles y el bucle exterior. Punto raso. Los dos bucles y el bucle exterior, ¿vale? Y esto lo vamos haciendo hasta llegar al elástico, donde seguiremos haciendo lo mismo, pero cambiando a la aguja fina de 3,5. Cuando lo tengamos todo, nos vemos aquí. Bueno, mirad, pues ya lo he unido todo. Y ahora sí le doy la vuelta, como veis. ¿Veis? Aquí tenemos la unión. Y queda bastante disimulada. Luego cuando le demos con un poquito de vapor todavía se disimula más. Ahora vamos a pasar a unir los laterales de la prenda. Bueno, para unir los laterales vamos a contar. Ahora tenemos la prenda del derecho, vamos a contar 60 puntos desde aquí hasta aquí y ponemos un marcador. Y en el otro lado lo mismo, contamos 60 puntos y esto es lo que vamos a unir. Esto ya se queda como abertura para la manga. Y en el otro lado lo mismo, contamos desde abajo hasta aquí 60 puntos y en el otro lado también, desde abajo hasta aquí 60 puntos y ponemos marcadores. Entonces igual, para unir tenemos que hacerlo por el revés, ¿vale? Entonces le damos la vuelta y nos colocamos por el revés. Y vamos a hacer la unión desde abajo hasta arriba. Bueno, entonces para empezar a unir vamos a tener que coger los dos bucles de este lado y los dos bucles de este otro lado, ¿vale? Aquí sí que los vamos a coger completos. Entonces cogemos la aguja de 3,5, entramos en este bucle primero y entramos en el primero del otro lado. Cogemos hebra nueva, lo pasamos y hacemos ahí una cadena que ya es como si fuera el primer punto bajo. Aquí vamos a hacer puntos bajos, no rasos. Entramos en el siguiente punto, cogemos el bucle entero, vamos a quitar este hilito de aquí, vamos al siguiente punto, lo cogemos entero y lo pasamos y un punto bajo. Ya tenemos dos. Ahora siguiente, los dos bucles, en el siguiente también los dos bucles y punto bajo. 3, dos bucles, 4, dos bucles, 5, dos bucles, 6 y dos bucles y 7. Y ahora ya cambiamos a la aguja de 5 para seguir haciendo igualmente puntos bajos en los dos bucles igual, Entramos en el primero, aquí en los dos bucles de atrás, lo pasamos y punto bajo. Ahora en el siguiente entramos ahí, si nos cuesta un poquito podemos cogerlo así, ¿vale? Dos bucles, aquí dos bucles, lo pasamos y punto bajo. Siguiente, entramos en los dos bucles, aquí en los dos bucles y punto bajo. Y así lo vamos haciendo hasta llegar a estos dos puntos de aquí donde pusimos el marcador y nos vemos ahí.
Bueno, mirad, pues ya he unido todo hasta el marcador. Si fijaros, si lo miráis por el derecho, mirad, aquí tenemos la abertura y aquí tenemos la unión, que como veis queda invisible. Entonces ahora lo mismo lo tenéis que hacer con el otro lado. Este lado de aquí, lo mismo, puntos bajos hasta el marcador y cogiendo los dos bucles en un lado y en el otro lado. Es exactamente lo mismo. Y ahora vamos a pasar a unir la manga. Bueno, ahora vamos a hacer la unión de la manga. Entonces la pieza tenemos que tener claro cuál es el derecho, ¿vale? Fijaros que aquí la dirección de las cadenas va hacia arriba, hacia el hombro. Entonces este sería el derecho, ¿vale? Luego colocaríamos así la manga, justo alineada con el cuerpo de la prenda en este lado. Entonces este sería el lado bueno. Bueno, ahora que ya tenemos claro la dirección de las cadenas, damos la vuelta al tejido para unir por este punto que es donde bajan las cadenas. Bueno, entonces vamos a empezar cogiendo el bucle entero aquí. Y aquí, si tenéis la hebra nueva, entráis en el primer punto. Del otro lado, no os confundáis. En el primero, que es este. Y ahí ya metéis la hebra. Y la pasáis hacia el otro lado. Y hacéis una cadena que ya será como el primer punto bajo. Ahora vamos al segundo. Cogemos el bucle entero. Y en este segundo de aquí vamos a la hebra exterior, a la de fuera. Lo pasamos y punto bajo. Vamos al tercero, lo cogemos entero y aquí la exterior. Punto bajo. Vamos al cuarto, lo cogemos entero y aquí el exterior. Y punto bajo. El quinto y aquí el exterior. Aquí entero y aquí el exterior. Y punto bajo. El 6 entero y aquí el exterior. A ver. Aquí entero y aquí el exterior. Y punto bajo. Y aquí el séptimo entero y el exterior. Y punto bajo. Y ya tenemos los 7. Ahora cambiamos a la aguja de 5 y lo mismo. Vamos entrando aquí en el bucle entero y en el de atrás en el exterior. Lo pasamos y punto bajo. Siguiente, el bucle entero y aquí el exterior. Y punto bajo. Aquí el bucle entero y aquí el exterior y punto bajo. Y así vamos haciendo todos los puntos hasta llegar aquí arriba. Y nos vemos ahí. Bueno, mirad, ya hemos unido todo esto. Y entonces ahora al llegar arriba lo que vamos a hacer es dejar un trozo de hebra bastante larguito para utilizarlo para unir aquí, ¿vale? Cortamos y ahora todo este trozo de hebra lo pasamos hacia adentro, ¿vale? Entonces fijaros, si ahora le damos la vuelta a la manga, vamos a ver dónde tenemos la unión, que está aquí, y mirad, justo aquí tenemos la unión, ¿veis? Como prácticamente
no se nota, y cuando le demos con un poquito de vapor aún se notará menos. Entonces ahora vamos a pasar a unirla al cuerpo. Para eso le tenemos que dar la vuelta para unirla por el revés, ¿vale? Y vamos a poner aquí unos marcadores, mirad. Aquí es justo la costura donde hemos acabado. Entonces en esa columna, vista por el lado bueno, por el lado bueno, que sería el de dentro, ponéis en esta columna un marcador para saber que este punto es el que va a ir justo debajo, en la axila. Entonces contáis, sin contar este, contáis 10 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces aquí entre la 10 y la 11 ponéis un marcador porque ahí va a ser el centro del hombro. Y luego seguís contando y tenéis que tener otras 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Sin contar esta. Entonces 10 son para un lado y las otras 10 son para el otro, ¿vale? Esto sería la mitad de la manga. Entonces para pasar a unir tenemos que colocarla justo así, por la parte del revés. Este es el derecho y este es el revés. Entonces mirad, ahora tenemos que coger la prenda, ponerla por el revés, ¿vale? El derecho está aquí dentro. Recordar que teníamos puestos los marcadores. Entonces nos colocamos del revés y la manga tiene que venir alineada de esta manera. La costura por donde hemos hecho la unión, que está aquí, tiene que ir en la parte de abajo, ¿vale? Y tenemos que alinearla de esta manera, de manera que el centro nos quede justo aquí en el centro del hombro, ¿vale? Entonces esto lo colocamos sin forzar el tejido y ahora vamos a poner unos alfileres. Mirad, vamos a girar esto así, ¿vale? Para que sea más cómodo. ¿Vale? Y ahora aquí, este lo tenemos que alinear exactamente con el centro del hombro, ¿eh? Fijaros, si el centro del hombro está justo aquí, ¿vale? Pues esto lo tenemos que alinear justo ahí. El centro con el centro. Y ya lo podemos inmovilizar en ese punto. Y ahora nos vamos al otro lado, a este otro marcador, y lo tenemos que alinear. Fijaros, siempre mirando las columnas de dentro. Esta la tenemos que alinear justo aquí con el centro del hombro. Y ahora ya cogemos esta parte superior con esta parte superior. La repartimos bien, sin forzar el tejido. Y vamos a inmovilizar por esta parte un poquito más abajo para que no se nos mueva el tejido. Siempre sin forzar el tejido, ¿Vale? Y ahora ya lo tenemos inmovilizado. Entonces ahora ya cogemos esta hebra que nos habíamos guardado y con la aguja lanera enhebramos y vamos a sujetar primero esta zona. Vamos a quitar aquí esto, ¿vale? Tenemos aquí el marcador
con esta columna. Entonces vamos a sujetar primero esto con justo el punto de la abertura que está aquí. De esta manera ya dejamos inmovilizado, ¿veis? Y ahora volvemos a pasar otra vez por el mismo punto para dejarlo ya sujeto, ¿vale? Y ahora ya podemos empezar a unir. Os voy a decir los puntos que tenéis que ir cogiendo para que cuando esté vuelta del revés se vea limpio y no se vea mordido. Mirad, en este lado tenemos los picos de las columnas. Fijaros, esto es columna, columna, columna. Aquí vamos a tener que unir por un lado el pico, ¿vale? Este último puntito que hace aquí, y también cuando tenemos a continuación este hilo largo, pues vamos a tener que unir justo estos dos de después, ¿vale? Tenemos siempre uno largo, ¿veis? Y luego tenemos estos dos de después. Pues este punto y el que hace el piquito es el que vamos a tener que unir. Y luego por el otro lado, fijaros que aquí tenemos toda esta línea de cadenas, ¿vale? Y toda esta línea de aquí. Pues lo que vamos a hacer es coger estos dos bucles enteros, ¿vale? Estos los dejamos libres y aquí cogemos los dos bucles enteros, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es empezar. Vamos a coger y vamos a empezar por situarnos en el otro lado. ¿Vale? Y aquí ya vamos a coger un bucle. Este bucle de aquí. Ahora nos venimos al otro lado. Teníamos el hilo ese tan largo. Pues entramos en estos dos del lado. Y pasamos. Ahora buscamos aquí el pico de la columna, que es este pico, y ahora vamos al otro lado y cogemos los dos bucles y entramos. Ahora vamos a los dos bucles y nos vamos del hilo largo a estos dos de al lado, este y este, ¿vale? Y pasamos. Ahora buscamos el pico de esta columna, que es este piquito de aquí, y nos vamos a los dos bucles de atrás. ¿Vale? Ahora seguimos. Como veis voy haciendo zigzag, ¿eh? Ahora cojo los dos bucles y me vengo al hilo este larguito, no, a los dos estos que vienen a continuación, estos dos. Y paso todo el hilo. Ahora viene otra vez el siguiente pico de esta columna. Pues me vengo justo al pico, ahí, y ahora voy al siguiente bucle de la parte de atrás y lo cojo entero. ¿Vale? Una vez más, cojo el bucle entero y ahora me vengo al hilo largo, no, a los dos de al lado, a estos dos. Y lo paso, ¿vale? Y así es como lo vamos a hacer por todo el contorno. Cuando lleguéis aquí, seguiréis por el otro lado.
alinearéis este otro lado de la manga con alfileres y continuaréis hasta abajo hasta llegar de nuevo a la parte de la sisa y nos vemos en ese punto. Bueno, pues mirad, ya he unido toda la manga, entonces ahora vamos a darle la vuelta para ver cómo ha quedado. Mirad. ¿Veis? Luego aquí le tendremos que dar con un poquito de vapor, pero si os fijáis, toda esta línea de aquí no la hemos pisado porque hemos cogido las hebras correctas, y en este lado de aquí lo mismo, nos ha quedado toda esta línea limpia. Entonces os repito, cuando le demos con un poquito de vapor, todo esto todavía se asentará más. Entonces la otra manga la tenemos que hacer exactamente igual. Y nos vemos cuando la tengáis. Bueno, pues si ya habéis acabado las mangas, con esto ya habríamos acabado la prenda, que como veis es una prenda muy sencilla, ha quedado muy bonita. Ahora yo os recomiendo que le deis con un trapito y la plancha de vapor, le dais así un poquito por encima, por todos los sitios, para que el tejido se asiente y quede mucho más esponjoso y suave. Entonces, bueno, espero que os haya gustado tejerla, que os haya resultado fácil, y ahora cuando acabéis este vídeo tenéis a continuación un pequeño short con otras de las prendas que tengo en mi canal. Nos vemos.